Saliendo un poco de la sorpresa, como creo que todo el mundo, eh, creo que la última vez que hablamos yo te daba las condiciones de lo que se necesitaría para encarar un plan antiinflacionario y la primera reflexión que tengo es que este no es el mejor panorama, ni mucho menos. O sea, yo ponía como primera condición un poder político fuerte y claramente ya ni siquiera tenemos dos sectores enfrentados a un lado y otro de la grieta, sino que se agrega un tercero muy disruptivo en términos económicos y con, bueno, un porcentaje de votos que nadie preveía, en unas condiciones eh, que son, o sea, de mucha incertidumbre, uno o sea, las medidas que se proponen son muchas veces, en muchos casos, imposibles. Entonces, o se va a ir contra viento marea o no se van a poder implementar y en el caso de que lo hagan va a traer conflicto. Así que, bueno, como te decía, mucha incertidumbre. Las medidas que se han tomado ayer y hoy, la devaluación importante, el aumento de la tasa de interés, hoy el aumento de combustibles, creo que son las medidas exclusivamente que exige el Fondo Monetario para hacer el desembolso que lamentablemente las arcas públicas necesitan sí o sí. No se puede continuar el funcionamiento de la economía sin el ingreso de esas divisas. Entonces, es como que la política en esos términos la está marcando el fondo y no se esperó hasta después de las elecciones solamente por una cuestión de, bueno, estratégica o de ir evaluando, de, bueno, de no hacerlo antes porque el resultado hubiera sido un peor. Eh, a todas luces eso va a ser inflacionario porque, bueno, porque va directamente a una inflación de costos, no hay duda de eso. Entonces, de acá a octubre, las chances de que mejoren las condiciones económicas para que el oficialismo tenga un poco más de aire y pueda, digamos, mejorar su performance electoral, yo la veo muy, muy difícil. Al contrario, o sea, o sea, nosotros estábamos esperando, de acuerdo a lo que se decía la semana pasada, una recomposición de ingresos para un poco alivianar la grave situación que tienen muchos sectores de la población. No solo hasta ahora no pasó eso, sino que nos encontramos con más aumentos. Así que Exactamente lo bueno, contrario, ¿verdad? Porque esto es pérdida de poder adquisitivo inmediato. totalmente, o sea, esto se va a trasladar a precios de forma casi inmediata. Lo único que puede llegar a ralentizar un poco ese proceso es que, bueno, ya el consumo venía decayendo en los últimos meses, sobre todo en los sectores más populares. Entonces, bueno, ante una disminución del consumo, eh, las empresas o los minoristas se encuentran con dificultades para trasladar todo a precios de manera, digamos, inmediata, pero más tarde o más temprano eso va a pasar. Y entonces se vuelve a armar la rueda de aumentos. Y de acuerdo a la voluntad popular, pareciera que Argentina se encamina hacia un esquema político de derecha o ultraderecha. Este parece un camino ya difícil de revertir. Sí, todo lleva a pensar eso, eh, lo cual, bueno, todas las ideologías son respetables. Lo que pasa es que a mí me preocupa mucho más allá de las medidas o de las políticas que conocemos vía medios de, de este sector, en otros ámbitos que lucen, digamos, en principio descabelladas, en términos económicos,
A ver, ya hablamos la otra vez de la dolarización, es muy difícil y ya lo vimos con el gobierno en ese momento Cambiemos, un solo nombre no asegura, digamos, como se dice, Ujú. confianza de los mercados. O sea, yo lo escuché hablar a Milei de que su figura iba a generar la confianza necesaria para que todos los argentinos que poseen fondos o divisas en el exterior o fuera del circuito productivo las ingresen. Eso no pasó en el 2016 y no va a pasar ahora porque lo que se conoce desde el ámbito empresario nacional y externo es muy preocupante. O sea, están preocupados porque justamente la fuerza esta es muy impredecible, ¿no? ¿Qué opina del déficit fiscal? Una de sus banderas es eliminar, bueno, muchos ministerios, cerrar o cerrar el grifo de la planta política y por otro lado, otro tipo de aportes también, como los planes. ¿Qué piensa de este objetivo de déficit fiscal mucho más bajo que la actual? A mí me gustaría analizar los números que tienen, o sea, que a todo esto no se conocen. Yo considero que si bien el gasto político es algo que al trabajador común le indigna y en ciertos casos tiene razones para eso, numéricamente no no creo que eso permita reducir sustancialmente el déficit fiscal. Por otro lado, la parte de subsidios, bueno, es un lugar común decir, bueno, las clases marginadas que reciben subsidios y que no trabajan. Pero en la Argentina de hoy, subsidios recibimos todos, de una u otra manera. Los recibimos si tomamos un transporte público, los recibimos si consumimos energía, en todos los aspectos. No solo las personas, sino también las empresas. Entonces, yo creo que cuando hablamos de reducir subsidios, habría que hacer un análisis mucho más integral eh, y realmente quién está en condiciones de hacer su aporte en esa reducción de subsidios. Por otro lado, si bien el déficit fiscal es una de las causas de un proceso inflacionario, no es el único y yo no creo que hoy sea lo más importante. Entonces, la única manera de encarar un proceso que vaya disminuyendo la inflación de manera sostenida en el tiempo es algo que abarque todas las causas. Y para eso se necesita una, eh, un plan de desestabilización que provenga de un acuerdo entre todos los sectores, un acuerdo serio, partiendo de un poder político con fortaleza. Eso no va a pasar porque vimos que hay tres sectores que prácticamente se reparten en partes iguales. Entonces, vamos a otra vez a tener la discusión, la parálisis y una serie de cosas que van a impedir encarar un proceso inflacionario o un plan de estabilización. Digo, más allá del descontento general de la gente, ¿no? Con fracasos de los distintos proyectos políticos, ¿cómo puede explicarse que quizás las clases más vulnerables apoyen también una propuesta de este tipo, donde el candidato está diciendo que la justicia social es una aberración? Digo, ¿cómo se puede explicar? O sea, hay que salir un poco quizás del análisis económico, ¿no? Sí, sí, habría que tener nociones mínimas de sociología, que no es mi caso, pero bueno, lo que pasa es que son muchos años de desencantos, de promesas no cumplidas. Realmente yo creo que
La actual administración perdió una oportunidad muy importante eh, de generar una redistribución del ingreso que llegue a todos. Por el contrario, eh, porque se da una paradoja, la verdad, muy desconcertante de tener un sector económico que crece, que si bien ahora se ha bueno, ralentizado un poco, hay una suerte de estancamiento, pero que ha crecido 2 años seguidos, con un empleo en crecimiento y que a su vez provoque tanta desigualdad en los ingresos y tantas personas que con empleos formales estén por debajo de la línea de pobreza. Eso realmente, yo creo que el resultado de las elecciones es consecuencia de esa política. Esa fue una oportunidad perdida que no debió pasar en la Argentina hoy. ¿Cómo se avisora el futuro? ¿Podemos tener alguna luz de esperanza? En términos de economía, de macroeconomía, yo creo que el año que viene va a ser un buen año, que vamos a tener divisas, o sea, bueno, no va a haber sequía, no va a haber necesidad de importar tantos combustibles o energía, tenemos exportaciones mineras importantes, y cuando en la Argentina hay ingresos de divisas, la economía funciona mucho mejor. El problema es que en este estado de cosas, en esta estructura, no va a llegar a todos. O sea, cada vez nos vamos a parecer más a nuestros vecinos de, de América Latina, o sea, con una división de clase muy grande, con una clase media cada vez con menor peso, y si se llega a producir un retiro del Estado en términos de salud o de educación, eso va a agudizar todo el proceso.